Hola chavos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Aquí son las buenas noches. Va a ser mi primer video que grabo para la Universidad de Unidad y pues es la primera vez que voy a trabajar en esta escuela y ustedes van a ser mis primeros alumnos. Entonces, vamos a estar viendo en este primer video una semblanza de mí y también vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el curso. Para eso pues vamos a tener que entrar o lo que vamos a estar viendo va a ser la plataforma y lo que se va a desarrollar en todo durante el curso, ¿no? Vamos a ir editando este video también para ir agregando materiales, presentaciones, así como PDFs y otras recomendaciones que vamos a hacer. Así además trabajos hechos en Illustrator, que es el programa con el que vamos a trabajar, aunque no está peleado que vayamos a trabajar con algún otro programa para podernos ayudar en esto. No necesariamente tiene que ser Illustrator, de una vez agrego o aclaro. Puede ser un programa gratis que tengan por ahí, pero el chiste es que sea un programa que pueda desarrollar vectores. ¿Sí? Sobre todo para las entregas y por supuesto vamos a usar los básicos de Office que son Microsoft Word y PowerPoint. Entonces, como les comentaba, soy nuevo aquí. Yo, por ejemplo, soy diseñador gráfico de profesión. Estudié en la Universidad de La Salle por ahí del 2003 salí, o sea que ya tengo bastante tiempo dando clases y bastante tiempo que salí de la escuela, ¿no? ¿Qué más? Bueno, he trabajado en despachos de diseño, he trabajado en agencias de publicidad, por supuesto he trabajado en otras universidades, combinando también el trabajo como diseñador gráfico. Y les puedo decir que también estudié otras cosas. Estudié, por ejemplo, animación 3D en una escuela que se llamaba Eunoia School hace tiempo, que era la única escuela que existía en Latinoamérica certificada como tal y la mejor también, que en ese entonces pues era una muy buena escuela. Hoy en día nada más se dedica a dar cursos, ¿no? Pero antes eran generaciones las que salíamos de ahí. Entonces eso me abrió muchas puertas a estudiar animación 3D para hacer mis proyectos obviamente de animación y explayarme haciendo otras cosas, ¿no? Ahora también pues trabajé ahí mismo en la Universidad de La Salle, que fue mi alma mater. Ahí tuve la oportunidad de poder estudiar una especialidad en enseñanza superior, con la cual trabajé incluso con mis mismos maestros cuando estaban estudiando la especialidad. Todo esto fue becado también al 100% y lo cual agradezco bastante. Y me dio la oportunidad de trabajar ahí después dando clases y también poder estudiar la maestría en educación, área de intervención docente. Entonces tuve la oportunidad de estudiar esas dos cosas aparte de la animación. Y recién el año pasado terminé de estudiar el doctorado en educación, en tecnologías educativas, en otra universidad más pequeña, que se llama Aliato Universidades. Y pues digo muy pequeña porque pues no se compara con Universidad de La Salle o cualquier otra escuela de paga, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es un poco de mi semblanza. Yo me especializo en muchas cosas. Digo, no quiero decir que soy todólogo, pero pasé por los básicos que ustedes vamos a ver nosotros aquí. Este, Aquí dice que inicie mi sesión de nuevo. Ah, vamos a ingresar de nuevo. Ya. Ahora, pues sí, yo muchas de las cosas que desarrollo es a través de la imaginación y utilizando la mano alzada, la computadora para trazar, los vectores, Photoshop y por supuesto la animación y el audio, ¿no? Y la edición de video. Y por último, pues la realidad aumentada, que también ha sido como que lo último que he desarrollado actualmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito a ver esta parte. Espero no ocurrirlos en los videos. Trataré de que no sean tan largos. Trataré de ir al grano de lo que vayamos viendo. Vamos a ver teoría también. Eso es importante. Las vamos a ver en mis presentaciones y les voy a dejar links de PDFs y links de videos para que ustedes puedan descargar y sea más claro lo que tienen que hacer en clase. Por supuesto, si tienen alguna duda, pues no duden en preguntarme, mandar un mensaje. Normalmente creo que aquí veis la opción de chat, ¿no? Entonces creo que tienen la opción de mensaje para poderme escribir. Entonces este es el primer video que hacemos y espero que les agrade bastante. Ahora vamos a entrar a la parte donde dice aquí mis cursos en la pantalla.
Vamos a ver aquí donde dice licenciatura, periodo 2002-2. Y la materia se llama, como ya les había comentado, tipografía de carteles. No he subido todas las cosas que vamos a utilizar, en este caso para que ustedes descarguen, pero sí van a poder ver los entregables que ya están ahí. Y por último que van a ver, por supuesto, son los videos aquí, que todavía me falta por agregar, pero no hay ningún problema. Y por ejemplo aquí tenemos la opción de ir a curso. Y, pues creo que aquí estaba el objetivo de la materia, se los voy a leer un poquito rápido. El objetivo de la materia es elaborar propuestas formales de caracteres por medio del conocimiento de la estructura anatomía y arquitectura de la forma tipográfica para el diseño de carteles efectivos en tipografía, imagen y comunicación. En este caso, la materia está más enfocada a la parte de tipografía de carteles, entonces es más específico. Sí vamos a entrar en tipografías, pero nos vamos a ir más directamente a la parte de carteles, lo cual es muy bueno, delimitar esa parte, ¿no? Y pues podemos entrar a la parte de la carta descriptiva que aquí aparece. Le voy a dar que se amplíe un poquito. Como aquí dice, ya dimos el nombre de la materia, tenemos la clave. Este es el cuatrimestre quinto. Me imagino que llevaron los otros 4 también para estar aquí. Y pues la duración de la materia es de 5 semanas. Mi nombre completo, que aparece ahí. Y ya la semblanza ya se las platiqué, ya se las conté. También vimos el fin del aprendizaje, que también aparece aquí, ya lo leímos también. Y bueno, vamos a ver los criterios de evaluación de lo que vamos a trabajar en todo este curso de la materia. Entonces vamos a ver en la semana 1, vamos a tener un foro que se llama el diseño de caracteres tipográficos. Van a poder ver los porcentajes casi al final y el total. Entonces, pues es un 5%. Semana 1 también tenemos una línea de tiempo. La línea de tiempo, por supuesto, pues hay muchos programas para poderlo hacer, pero yo recuerdo que les puse ahí que podían hacerlo con PowerPoint para que fuera más rápido y accesible, ¿no? Y por supuesto les puse las características de la de la línea de tiempo que se va a hacer, y el tema es sobre la caligrafía. También tiene un valor del 5%. Van a ser bocetos de retículas. Las retículas son bastante sencillas, se las vamos a ver también en clase. Son retículas tipográficas y son varias las que vamos a ver. Y tienen un valor de 6% para que nos den en la semana 1 un valor de 16%. Luego la semana 2 también vamos a ver un foro, en este caso es sobre el programa tipográfico, que en este caso viene en los temas de la materia como tal. También tiene un valor de 5%. El mapa mental que les voy a pedir también es sobre variables tipográficas, que también vamos a ver en clase, pero realmente son bastante sencillas, no hay algo que sea tan complejo en realidad en la materia. Ahora también ese tiene un valor de 5% y vamos a hacer una infografía. Pues no sé, ustedes, para que son tal vez que están estudiando diseño, pues les voy a decir que normalmente las infografías son importantes cuando las desarrollamos a través de la web, porque resume la información de forma más clara y precisa utilizando imágenes y texto, ¿no? Y en este caso la infografía es sobre la anatomía tipográfica y tiene un valor de 7%, que nos da un total de 17%. La semana 3 también tenemos un foro. Recuerden que los foros también pues tienen que venir con formalidad. En este caso, pues obviamente responder las preguntas que se están haciendo. Algunas son abiertas y otras son más precisas. También tienen que responder y debatir con sus compañeros en la parte de los foros. Y por supuesto tienen que poner sus referencias APA. ¿Sí? Vamos a checar todos esos detalles para la calificación. Y recuerden que si tienen todo, obtendrán los porcentajes que aparecen aquí, del 7, el 5 o el 6, para darles los totales. Pero si les falla algo, pues los porcentajes irán bajando. ¿Sí? Y el foro es sobre el cartel. Acuérdense que hay muchos tipos de carteles también. No pensemos en carteles de la droga, que eso no va por ahí. Es un cartel, es un impreso como tal. Y luego tenemos la semana 3, el diagrama de flujo, que eso es bastante sencillo también. Es sobre la estructura del mensaje, cómo nos comunicamos entre nosotros, pero basados en la parte más sencilla de la estructura del mensaje, la más básica, es un 5%. El examen parcial tenemos unidades de 1 a 5 y tiene un valor de 10%. El examen parcial es muy sencillo, simplemente si estudiaron y pues obviamente
saben dónde buscar y encontrar las cosas, pues lo van a entender, si leyeron sobre todo. Y tiene un valor de 10% y en este caso va a atribuirse a las unidades 1 y 5, lo cual es pues las unidades que vamos a ver primero, porque son 7. Y por ejemplo, la semana 4 tenemos el foro, los modelos de comunicación, también un 5%. En semana 4, organigrama, la función del mensaje, un 5% también. Y una matriz FODA. Las matrices FODA son muy interesantes porque se aplican a cualquier cosa. Y se hace un recuadro para hacer las matrices FODA. Muy sencillo, muy básico, pero lo vamos a hacer en este caso, sobre películas y carteles de cine, lo cual es muy interesante y es muy bonito. Y en el cual estoy muy inmiscuido también. Y en este caso es la intención del mensaje publicitario, así se llama. Y tiene un valor de 7%. Luego viene la semana 5, que es el examen final, que en este caso sí abarca todas las unidades de la 1 a la 7. Y tiene un valor de 15% para que se apliquen ahí. Y el proyecto final, pues obviamente es hacer un cartel. No podría ser otra cosa más que hacer un cartel. El cartel que vamos a utilizar, por supuesto, tipografía, imágenes. Y en este caso lo vamos a hacer vamos a hacerlo sobre los perros. ¿Pero por qué sobre perros? Porque hay campañas publicitarias y campañas a nivel mundial para que adopten o den hogar temporal o donen comida para perros y gatos. Entonces el cartel va a ser sobre eso y por supuesto tiene que ser sobre alguna fundación, algún perfil de Instagram, que en este caso tendría que venir en el cartel también, pero ahondaremos más a detalle en los siguientes videos, pero a grandes rasgos por ahí va. Por supuesto tiene que ser desarrollado con herramientas que veremos en clase, que en este caso tienen que ver con Illustrator y un poco con Photoshop, sobre todo porque pues, van a usar imágenes y estas las tienen que retocar o por alguna razón usar en Photoshop, y en Illustrator pues montar todo el cartel que se va a entregar, por supuesto, en un PDF. Todo se va a entregar en PDF y en algunas ocasiones pues les voy a pedir a los archivos en Word, los archivos tal vez en PDF, pero también los archivos en EPS para ver cómo están trabajando en Illustrator y cómo lo dominan. Y por supuesto, voy a castigar muchísimo si alguno empieza a hacer copy-paste de lo que se encuentra en la web. Es muy fácil, ya sabemos que es muy fácil copiar de la web algunas cosas, pero también es muy fácil de encontrar para poder reprender al alumno que haga eso y no haga uso de su creatividad, que eso es lo más importante, sino cómo va a poder resolver problemas para alguna empresa o para algún cliente y pues que no parezca que lo copiaron de algún otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la carta descriptiva. Por supuesto, vamos a ver aquí, tenemos la sesión 1, ¿no? Les voy a leer el fin del aprendizaje de la sesión 1. El estudiante conocerá el origen de la escritura, la caligrafía, las partes que conforman una tipografía, familias tipográficas, los tipos de retículas en diseño, bocetaje y trazo de un programa en diseño vectorial. Como se los había comentado, vamos a ver eso también, pues va a estar grabado en video. El objetivo es que el estudiante sea capaz de desarrollar proyectos de índole tipográfico para los diferentes tipos de impresos y documentos. Ahondaremos en algunos temas y profundizaremos en algunos otros mucho más. Entonces, en algunos pues no tendremos esa necesidad porque simplemente son muy básicos y la información es muy corta, ¿no? Pero en grandes rasgos ahí vienen, los recursos didácticos irán ahí para que los puedan utilizar en PDF también. Y por supuesto están las preguntas del foro, ¿no? Que aquí las podrán ver y son bastante amigables. Y por supuesto cómo se van a evaluar, para que nos dé el valor de 5% y los horarios en los que se entrega. Acuérdense que los horarios que se entregan son por plataforma. Y si la plataforma no solo permite hasta cierto horario, pues hasta cierto horario se va a respetar. ¿Sí? Ahora vamos a ver más adelante el fin del aprendizaje de la sesión 2. El estudiante identificará el diseño de series, variables, construcciones y fuentes de tipografías. Diseñará su primer eslogan tipográfico donde ponga en práctica lo aprendido en el video semanal. Diferenciará los modelos de distribución y los diferentes derechos de autor existentes en materia tipográfica, porque también hay derechos de autor en las materias tipográficas. El objetivo es que el estudiante sea capaz de desarrollar proyectos de índole tipográfico, además de conocer los derechos que tienen sus obras y las consecuencias de la piratería y la copia de documentos. Aunque ustedes no lo crean, toda esta información existe y también se puede demandar a una persona por estas situaciones.
y pueden perder muchas cosas. En este caso, tal vez dinero. Yo creo que es lo que más nos puede pegar, que sean cuestiones del dinero, ¿no? Viene lo demás que ya les había comentado, los foros, el mapa mental. Después explicaré, ahondaré un poquito más. Ahorita nada más estoy hablando en general de los fines de aprendizaje de las semanas. La sesión 3 dice, el estudiante conocerá la historia del cartel, los tipos de carteles, la composición, las retículas para los mismos, con el objetivo de que pueda desarrollar mensajes e historias a través de textos e imágenes que representen un tema. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un cartel o lo ha visto en algún lugar y sabemos diferenciar uno de otro dependiendo de la información o de lo que se encuentra dentro del mismo, ¿no? Vamos a ver el otro, que es en este caso la sesión 4. El estudiante aprenderá los modelos de comunicación como parte de la semiótica en la redacción de mensajes con el objetivo de que implementen mensajes publicitarios que impacten en el público seccionado. ¿Qué quiere decir público seccionado? Quiere decir que vamos a ir dirigiendo nuestra información hasta cierto público. Esto puede variar de acuerdo a las actividades que desarrollan, las edades y, por supuesto, los gustos de la persona. ¿Sí? Y luego nos vamos a ir, por ejemplo, a la sesión 5. El estudiante podrá construir a través de ejercicios de tipografías, publicidad y mensajes. Él podrá diseñar e imprimir su primer cartel con el objeto de que tenga evidencia y portafolio para presentar a un nuevo cliente. Eso es importante. No sé si a mí me pasaba mucho que en la universidad a veces no guardaba algunos trabajos y después me equivocaba por no haberlos guardado. Es decir, porque necesitaba yo tener portafolio, porque si eres diseñador necesitas tener un portafolio de evidencias de que eres realmente un diseñador. Si no, pues sale sobrando decir que es más difícil que te contraten o de que alguien vea de lo que eres capaz de hacer o desarrollar, ¿no? Entonces, esperemos que este cartel les sirva para tenerlo como un portafolio de evidencias de todo lo que necesitan hacer y tenerlo como tal vez como una prueba, tal vez lo puedan imprimir y en este caso, por supuesto, se los vamos a hacer llegar a las fundaciones a las cuales se los vamos a hacer o a los perfiles de Instagram donde los perros están pidiendo tener, o las fundaciones o los perfiles están pidiendo tener un lugar temporal o una casa o que adopten o que donen, ya sea comida o lo que sea para los perros o los gatos, ¿no? Sería un pequeño detalle para ellos, sobre todo aquellos que no tienen mucho diseño para lo que es esta parte de la comunicación y la publicidad, que sí deberían de hacerlo, si quieren que el mensaje llegue a muchas más personas y por supuesto obtener mayores seguidores, ¿no? Y tal vez influenciar un poco en la sociedad, que ese es el fin común de las redes sociales también, aparte de podernos comunicar entre nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la sesión 5. Por supuesto, ustedes saben que vamos a tener el examen también, el examen final, y que consta de 15 preguntas, que no es nada del otro mundo tampoco, pero vamos a poderlo ver. Bueno, vamos a continuar con nuestro primer tema, que en este caso pues es la escritura. Y ese es un importantísimo tema, porque sin la escritura pues, realmente sería muy difícil que pudiéramos haber trascendido como humanidad, o tal vez como ser inteligente, ¿no? Digo, se pudo al principio sin la escritura, sin embargo, para trascender más allá de eso a través de la muerte, pues tuvimos que aprender a escribir. Entonces, primero vamos a entender qué es la escritura. Lo primero que tenemos que tener claro es que la escritura es importante para transmitir el habla a la distancia. ¿Qué quiere decir? Incluso no solamente gritando o alzando la voz, quiere decir que nosotros a través de lo que escribimos, ya sea que escribimos una carta, mandamos un correo, mandamos un email, o simplemente lo que nos abocamos ahora, que es el cartel, pues cumple su objetivo, en este caso, de transmitir el habla a una distancia, ¿no? Las personas pueden transmitirlos a través de sus conocimientos también y preservándolos para las futuras generaciones, como ya había mencionado. En este tipo de escritura, pues la primera que podremos ver aquí, la mejor en la pantalla, pues es la manuscrita, que aquí aparece, ¿no? En este caso, pues no sé, a ustedes no les tocó, pero a mí en la escuela sí me tocó aprender a escribir con manuscrita en su momento. Ya después se nos pidió que con los años pues se puede tener esa función de uso la escritura manuscrita y de hecho ahorita ya creo que me cuesta más trabajo escribir la manuscrita y de hecho como no utilizo mucho la pluma y sino utilizo las teclas de la computadora
pues se va perdiendo un poco la habilidad para escribir. No la habilidad para dibujar, porque esa siempre me ha gustado desde niño, nunca he tenido ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y bueno, como les estaba diciendo, o les voy a comentar, en este caso, pues también existen diferentes tipos de escritura. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Aquí lo vamos a poder ver en la presentación que les estoy mostrando para que les quede más claro lo que es. Los tipos de escritura es un conjunto de signos organizados y más o menos estandarizados para la comunicación de ideas. En este caso, pues nosotros nos referíamos a que, por ejemplo, queremos expresarnos de alguna forma y a veces no podemos hacerlo dibujando, entonces lo haríamos a través de la escritura. En este caso, las cosas que imaginamos, creo que lo más sencillo o más fácil o tal vez sería no lo más fácil porque es lo más complicado es darlo a escribir en palabras, pero en este caso, por ejemplo, que nosotros somos diseñadores, a veces nos llega un cliente y nos dice, ¿sabes qué? Es que quiero tal cosa, nos lo dicen en palabras y nosotros tenemos que imaginar más o menos qué es lo que quiere para poder darle, no sé, darle salida al proyecto que esté queriendo hacer, ¿no? En este caso, pues vamos a ver los diferentes sistemas que existen. Se basan obviamente en la comunicación simbólica existente o posibles que serán asociadas con otros idiomas y lenguajes de diferentes partes del mundo. En este caso, las diferencias de las escrituras, hay varios tipos de representaciones visuales y gráficas para la información, que en este caso pues tenemos los dibujos, las pinturas rupestres, por ejemplo, que fue el primer signo de comunicación que existió para darnos una idea de lo que los humanos vivían en ese momento, ¿no? Y que en este caso pues nos dio una idea nosotros que vivimos ahora en el futuro de lo que ellos podían haber vivido o lo que hacían, la forma de cazar, la forma en que vivían y sobre todo los animales que existían en esa época, que muchos de ellos ya no existen actualmente, ¿no? Y bueno, los símbolos también son importantes para desarrollar, por ejemplo, la escritura. Este tampoco es más bien estos, los signos son importantes y los símbolos también, porque podemos verlos en diferentes partes. Ahora, si nosotros nos abocamos a signos, pues podemos ver muchos tipos de signos, ¿no? Pero también muchos tipos de símbolos que están relacionados entre sí y que nosotros conocemos actualmente y a veces son iconografías también que podemos ver tal vez, por ejemplo, no entrar al baño, a lo mejor la cruz, el círculo con el círculo rojo que tiene para decir no pase o aquí no se estacione o varias cosas más, ¿no? En este caso vamos a ver algunos de estos símbolos. En este caso pues son los números. Los números que básicamente pues se usan para contar o para sumar o restar o en las matemáticas que en este caso se utilizan de forma universal, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, los latinos o los que hablamos español, los que vivimos en Occidente y mucha parte de muchas partes del mundo, pues obviamente los números son partes importantísimas para poder desarrollar, en este caso, los comercios, para poder contar y para poder llevar el dinero, ¿no? En este caso, por ejemplo, los números también cumplen la función necesaria de las matemáticas, porque sin los números, pues obviamente sería muy difícil que las matemáticas pudieran estar funcionando, ¿no? Entonces, después de esto, pues tenemos la parte de los logogramas. ¿Qué vamos a ver con la parte de los logogramas? Creo que no lo puse aquí en la presentación, pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, las características generales que también tiene las tipografías, ¿no? Y los hologramas. En este caso, los hologramas es una conexión directa con el idioma, con un idioma en específico. Puede ser el español, el inglés o el idioma que nosotros querramos. En este caso se usan de modo escrito, por lo tanto puede considerarse parte de un lenguaje escrito también. Mientras tanto, tenemos la opción de poder escribir y hablar para podernos comunicar de forma útil y transmitir un mensaje. A veces lo más difícil es poder transmitir un mensaje y llegue al lugar tal cual como lo escribimos y no se vaya perdiendo en el camino, ¿no? En este caso también lo tenemos la información de que puede ser esa información rastreada y puede ser transferida la información tal cual como nosotros la escribimos, ¿no? Es un proceso que nosotros llamamos un proceso de codificación y descodificación de sistemas de escritura, entendiendo así que son escrituras y letras que nosotros podemos utilizar para transmitir mensajes. En este caso, si nosotros fuéramos escritores,
o fuéramos lectores también. Puedes venir, en este caso, estamos hablando de una página web, una revista o cualquier cosa que tenga letras o signos, ¿no? En este caso, como fueron los primeros que se empezaron a hacer, pues obviamente no se hacían nada con tecnología, ni se usaba ninguna herramienta como la imprenta, ni nada. Se utilizaba y se desarrollaba todo hecho a mano. En este caso, pues se podía utilizar un lápiz, una tinta, o una pintura sobre todo, ¿no? Pero yo creo que lo primero que pudieron utilizar, pues fueron las manos para hacerlo, porque no había pinceles, no había colores para desarrollarlo de esa forma, ¿no? Ahora vamos a ver el diseño de caracteres tipográficos en cuestión de las características generales de la escritura. El lenguaje es inherente a toda la comunidad humana y, de hecho, puede considerarse como una característica integral y definitoria de toda la humanidad en su conjunto. Sin embargo, el desarrollo de la escritura y el proceso de sustitución gradual de las formas tradicionales de comunicación oral fueron esporádicas, desiguales y lentas. ¿Qué quiere decir con esto? Que no necesariamente la escritura cuando fue su aparición fue de forma continua y fue creciendo y la gente fue aprendiendo a escribir o a hablar con sus congéneres, ¿no? De hecho, la primera dificultad con la que se enfrentó la humanidad fue con la distancia y todo lo que conlleva el vivir en una zona peligrosa. ¿Qué quiere decir? El ambiente. El ambiente jugó un papel preponderante para que, por ejemplo, la escritura y todos los medios orales o escritos pudieran desarrollarse y llevarse a cabo, o más bien expandirse por toda la humanidad. Y de hecho fue también difícil en su proceso, en su conjunto, poder llegar a muchos lugares sin toparse con muchas diferencias. Eso quiere decir que en este caso, pues muchas comunidades como tales que a lo mejor desarrollaron alguna escritura o algún medio de comunicación también desaparecieron y en algunos casos sin dejar rastro, o los pocos rastros que se encontraron pudieron ser como esta imagen que tenemos aquí. Entonces, pues a veces no sabemos ni de dónde aprendieron a escribir, ni por qué la forma, y a veces ni siquiera a lo mejor los arqueólogos o los lingüistas pueden encontrar o descifrar un mensaje que pudiera estar escrito en alguna vasija, una vasija de barro, o en alguna pared, o en el piso, ¿no? Actualmente hay muchas ruinas que no sabemos ni su origen, ni por qué sucedieron. Sin embargo, sí sabemos o datamos con el carbono 14 el tiempo que llevan en ese primerísimo lugar, ¿no? En este caso, pues podemos establecer que la escritura, en su caso general, sufre cambios normalmente de la forma oral, pero perseveran, por ejemplo, muchos de los rasgos y expresiones específicas que son las características de un lenguaje que está vivo. En este caso, por ejemplo, hablemos del lenguaje conocido como el latín. Es una lengua que en este caso pues podríamos considerar muerta. Sin embargo, es una lengua que, por ejemplo, los sacerdotes actualmente todavía pues llevan como parte de sí, de sus estudios, ¿no? Y mucho de lo que viene en la Biblia pues también lo leen en latín, aunque en realidad ya es una lengua muerta que no se utiliza en muchos lugares, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que podríamos llamar un lenguaje que en este caso es una lengua que también está viva, que continúan sus características y sus rasgos que siguen perseverando. Sin embargo, pues sus ramas sí siguen existiendo, como en este caso pues son los lenguajes latinos como el francés o el español, en este caso, que son los más importantes, aunque también está el rumano, ¿no? O el italiano, pero el italiano pues no tiene tanto auge ni tantos números de personas que lo hablan como tal. También vamos a ver una parte importantísima de las características generales, que son estas que aparecen aquí, que son componentes, ¿no? En este caso son componentes o símbolos básicos que se denominan individualmente como signos y colectivamente un sistema de escritura. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es una letra, sino es un sistema de escritura que funciona como sí, pero no funciona si no tienes el conjunto de letras o signos que forman una oración o una palabra. Si no tenemos eso, pues simplemente es muy difícil de descodificar la información que viene en esa escritura, o tal vez en esa pintura, o tal vez no sé, en alguna carta o algo, si no sabemos todas las demás letras que funcionan en su conjunto, ¿no?
Ahora, también tenemos que es un conjunto de reglas y condiciones que comprenden ciertas comunidades, en este caso utilizado por muchos participantes que determinan el significado o los elementos básicos, en este caso los llamaremos grafemas, y tienen un orden y una relación entre sí. ¿Qué quiere decir que esta parte? Que si en este sentido a lo mejor yo podría hablar un idioma, pero si otra persona no lo entiende o no lo habla conmigo, pues simplemente no podría tener esa comunicación asertiva y yo no podría expresarme lo que estoy queriendo decir. A lo mejor lo podría hacer, pero de una forma muy rudimentaria, a través de un dibujo o señalando o haciendo analogías sobre objetos que tengo a la mano para poder decir a lo mejor qué es lo que quiero expresar, ¿no? En este caso también tenemos la opción que dice, es un lenguaje común cuyas construcciones se reflejan en elementos y reglas. También se pueden reconstruir a partir de ellas e interpretando lo escrito. Pensemos algo que sucedió así de importante, ¿no? Hace muchos años en una expedición, por ejemplo, que llevó a cabo Napoleón en Egipto, encontraron la piedra Rosetta. ¿Qué quiere decir con esta piedra Rosetta? La piedra Rosetta fue una forma emblemática de escritura que se encontró en donde podríamos, por ejemplo, leer la parte que estaba en griego y la parte que estaba en símbolos egipcios, porque la gente no podía leer los símbolos egipcios porque no sabía cómo estaban escritas, ¿no? Entonces encontraron esto y como la gente todavía en ese entonces ya, sí, no, el griego es antiguo, pero los jeroglíficos egipcios son todavía mucho más antiguos, mucho más anteriores, casi de las primeras escrituras que sucedieron, quizá fue la primera o la segunda. Sin embargo, no se sabía hasta ese entonces qué significaban todos esos símbolos o signos o ese lenguaje. Con la piedra Rosetta se pudo averiguar eso, se hizo la transpolación porque estaba escrito primero en griego y luego estaba en Egipto también, porque en ese entonces, cuando sucedió en ese momento que se desarrolló la piedra, pues se hablaban los dos idiomas. La gente podía entender los dos idiomas y podía comunicarse entre sí. Sin embargo, esto cambió el paradigma de lo que sucedía y se podía entender en el Egipto antiguo, ¿no? Que después fue robado por los ingleses y luego terminó en Inglaterra, estaba en el museo, no sé si sigue ahí o si ya la regresaron a Egipto, no tengo ni idea, pero es un vivo ejemplo de lo que les estoy platicando. Ahora, también tenemos que en este caso podemos representar por un medio físico claramente los símbolos de modo que puedan ser leídos de una manera visual o por el tacto. Pensemos que también cuando nosotros queremos hacer un mensaje, no solamente es visual, también puede ser a través del tacto. Recuerden a aquellas personas que no pueden ver, que utilizan el braille para poder leer o poderse comunicar con otras personas que pues no pueden ver, ¿no? Y que pues obviamente fue un invento desarrollado por la humanidad y es un gran avance para poderse comunicar entre sí. Ahora tenemos que las mayores características que tienen los sistemas de escritura son los símbolos y que al ser combinados pueden crear palabras o acrónimos o otros lexemas que deberíamos entender todos estos significados y que podríamos les voy a dar un PDF para que puedan entender qué significan cada uno de ellos, por ejemplo los acrónimos y los lexemas. Debido a esto pueden transmitir un número significativo de mayor de significados, aquellos que podemos ver proporcionados por los primeros símbolos que fueron construidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces una palabra tiene su propio significado, pero viene de una raíz diferente, que puede venir de una raíz a lo mejor latina, griega, o incluso mucho más antigua, a lo mejor fenicia, que fue incluso más antigua que los griegos, que también ya lo iremos viendo más adelante. Ahora, simplemente para que suceda todo esto, pues necesitamos una transferencia completa de contenido lingüístico en los sistemas de escritura. En este caso necesitamos ciertas connotaciones con pequeños grupos de caracteres. Muchos de estos sistemas se utilizan en un conjunto especial de caracteres de puntuación, a través del cual se proporciona una estructura y una organización adicional para el habla escrita. Nosotros necesitamos esa transmisión de caracteres de mensaje para que se transmitan a través del habla. También puede haber pausas, puede haber entonaciones o tonos, acentuaciones o entonaciones, etc. Pensemos en idiomas como por ejemplo, que a lo mejor son fonéticos, que utilizan más bien el sentido de cómo decimos las palabras o dónde acentuamos algo. Pensemos a lo mejor en los idiomas orientales, tal vez el chino o el japonés, que dependiendo de la entonación es el significado que se le está dando.
a lo que queremos decir y puede tener otro significado la palabra. Pero si, por ejemplo, pensamos en aquellos idiomas que nosotros hablamos como los latinos y lo comparamos a lo mejor con idiomas como el inglés o de países del norte de Europa, pues son muy diferentes en este caso porque fonéticamente suenan diferente y a lo mejor unas palabras no suenan y entonamos diferente. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos que nosotros hablamos español, las palabras que nosotros decimos normalmente suenan muy claras, no nos comemos las palabras, exceptuando el español de España, que sí se come palabras y que en este caso, pues obviamente la entonación que les da es muy diferente y a veces incluso para otra persona que habla español le es complicado entender, ¿no? Por eso prefiero a lo mejor el español latino, que es mucho más neutro. Podemos pronunciar todas las palabras, aunque haya ciertas acentuaciones o cambios de tono, pero creo que a la gente se le hace más agradable al, al tacto y no al tacto tal vez, pero sí al contacto del habla con otra persona para que pueda ser escuchado o entendida. Ahora vamos a ver esta parte importantísima que es el desarrollo histórico de la tipografía. Ahora, sí, no nos vamos a meter tanto a profundidad de este tema, sin embargo vamos a poder plantearnos el origen del desarrollo histórico de la tipografía, ¿no? En este caso, pues toda la tipografía como tal, pues empezó, no se desarrolló hasta mucho después, porque simplemente todo lo que se hacía antes de la escritura era pues, por transmisión oral de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso las personas tenían que estar en el lugar, o en este caso otra persona tenía que recibir el mensaje para que lo pudiera llevar. Pero había un problema con esto. En el caso del problema es que había situaciones, por ejemplo, de distorsión del mensaje, es decir, tal vez una situación no sucedió el mismo día, sucedía, por ejemplo, en lugar del día podía haber sucedido en la noche, había distorsiones de todo tipo del mensaje, ¿no? A lo mejor si lo que normalmente pasaba es que si a lo mejor decían que había 1000 personas, en este caso después agregaron que había 2000 o 3000, cosas que iba modificando los mensajes que se iban transmitiendo de forma oral, pero también en este caso había omisión de cosas que se tenían que comentar o decir en cuestión de la transmisión de un mensaje. O como ya había dicho antes, una cosa que se llama adición de contenido, cosas que sucedían mágicamente o les daban un significado tal vez religioso o tal vez de dioses, ¿no? Como tal, que pues en este caso podría haber llevado a la creación de los profetas o simplemente cuestiones que no tenían que ver con el mensaje original que se trataba de transmitir, ¿no? Obviamente estos eran problemas muy comunes en esa época, que actualmente también sucede lo que nosotros llamamos el teléfono descompuesto, pero que no sirve realmente para nada. Entonces lo mejor es ir directamente a la fuente donde fue creado, donde fue desarrollado, o la persona que lo creó, para que no haya esa distorsión del mensaje, ¿no? Ahora, muchos de estos mensajes eran transmitidos, como eran transmitidos de forma oral y no había una escritura como tal, pues de ahí nacieron muchas cosas, como por ejemplo los secretos, nacieron los rituales que llevamos a cabo muchas personas, no digo yo porque yo no llevo un ritual, pero por ejemplo si vamos al centro de la ciudad como actualmente, ahorita que es fin de año o cualquier otra época del año, pues entonces puedes ver que también las personas en este caso empiezan a trabajar y empiezan a hacer sus rituales tal vez mexicas o de otra índole, que pues obviamente eso se fue transmitiendo de generación en generación, pero eso no quiere decir que se mantengan tal cual como los hacían los indígenas en ese momento, sino se fue distorsionando. Aquí en este caso, pues la gente empieza a cobrar por hacerse a lo mejor una limpia afuera de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Ahora también surgieron ahí los mitos, por ejemplo, el mito de regreso de Quetzalcóatl también pues, era un mito y pues obviamente confundieron a los españoles con la venida de Quetzalcóatl también. Y por ejemplo las leyendas, ¿no? La leyenda, por ejemplo, una de ellas es la Llorona, que podría ser un mito que es no es mexica, pero sí es el de la época de la colonia y que se ha ido distorsionando de diferente forma, incluso para la creación de una película, que en el cual pues no sucedió de la forma en que se va diciendo, pero fueron agregando detalles que no existían antes, ¿no? O de la historia original, ¿no? Ahora, si nos remontamos años todavía más atrás, vamos a ver que las primeras formas de escritura pues cambiaron cuando sucedió que los primeros seres humanos, en lugar de deambular por diferentes partes del mundo, pues ya empezaron a establecerse, ¿no? Cuando empezaron también a domesticar animales, donde tenían crianza
pues, de los mismos animales y, por ejemplo, empezaron a cultivar la tierra, ¿no? El trigo, el arroz, el maíz en Mesoamérica, ¿no? Como tal. Y pues obviamente esto sucedió supuestamente después de la última glaciación, ¿no? Y bueno, a través de estos sistemas que se establecieron dentro de los pequeños pueblos o ciudades, pues esos fueron creciendo, se fue haciendo más grande la población y se tuvo que establecer algún tipo de escritura como tal, ¿no? Algunas de esas primeras escrituras que se empezaron a notar fueron, por ejemplo, en las rivieras de los ríos Éufrates, en Mesopotamia, y también en la parte que es ahorita conocida como Irak, también en el Valle del Indo, en la India, o por ejemplo en el río Amarillo en China, o por ejemplo en el río Nilo en Egipto, o aquí en Mesoamérica, ¿no? Que también fueron algunos otros ríos o lagos como los que conocemos. Entonces, todo este tiempo pues, dio origen a diferentes tipos de lenguaje o escritura que conocemos hoy en día, lo que conocemos hoy en día, y pues dio nacimiento a otro tipo de lenguas que fueron desarrolladas desde esas lenguas antiguas como el griego o las lenguas arameas, o también otro tipo de lenguas que no tenían que ver unas con otras. Por ejemplo, la China no tiene nada que ver con el desarrollo del lenguaje en la India ¿cómo se llama? O en Mesopotamia, ¿no? Que fueron totalmente separadas entre sí. Incluso los caracteres son diferentes y el alfabeto, por supuesto, es muy diferente también y los fonemas también son de formas muy distintas. Ahora también existen pues diferencias pictográficas entre los caracteres que son las que obviamente utilizaron las personas en sus primeros momentos para poder leer y escribir, y utilizando obviamente pues diferentes tipos de papeles, a lo mejor el papiro o las hojas del maguey, que también se usaron para escribir aquí en Mesoamérica, ¿no? Ahora muchos de estos pueblos pues se fueron conduciendo a través de los mares o los ríos para llegar a diferentes poblaciones y llevar su mensaje, ¿no? Que también, por supuesto, si no tuvieran una escritura, pues se fueron distorsionando. Pero aquellos pueblos que tuvieron su propia escritura, pues el mensaje fue creciendo y extendiéndose por miles de años, o sí por miles de años. Pensemos a lo mejor en el pueblo judío que a través de la Biblia, pues y otros libros, pues obviamente todo fue desarrollándose y sigue, y no ha cambiado mucho desde esa época porque pudieron desarrollar un lenguaje escrito muy preciso y el pueblo fue sobreviviendo a pesar de las catástrofes y las matanzas que sufrió el mismo pueblo judío, ¿no? Y esto es en cuestión de un poco de la parte de la historia de las tipografías o de la escritura. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la parte de los sistemas de escritura. En este caso, pues vamos a ver el sistema de escritura que aquí aparece. En este caso, pues es el primero que se empezó a utilizar. En este caso vamos a conocer parte de lo que son los logogramas, pero para eso vamos a entender precisamente qué es lo que significa un sistema de escritura. En este caso es un método organizado para almacenar y transferir mensajes basados en un idioma. Puede ser el idioma que sea. En este caso, lo más importante es que primero se creó de forma visual y la forma táctil fue secundaria, es decir, el poder tocar o distinguir los caracteres a través de las manos fue secundario. En este caso son un conjunto de caracteres y símbolos que generalmente existen en diferentes tipos. Uno de esos tipos principales es el que vamos a mencionar ahorita, que se llama logograma, otro es la escritura silábica y otro es la escritura alfabética, ¿no? El logograma, en este caso, es un símbolo que se llama grafema. Lo único que denota es un concepto concreto y abstracto de lo que es la realidad. En este caso, pues no es una letra como tal, sino es un símbolo, que es el que significa y que tiene un significado. En este caso, el concepto que maneja es que es gráfico, eso es lo más importante, y también, si es gráfico, esto se va a convertir en algo que se llama en un ideograma, es decir, va a tener un significado todavía más profundo de lo que es. En este caso, representa algo que es directamente a través de una imagen y es de forma generalmente estilizada, parecida a una figura que esté representando algo. Y, por ejemplo, una de sus características principales es que tiene una representación gramatical completa y que también tiene diferentes acepciones. Una de ellas una de ellas que podríamos hablar más profundamente son los caracteres chinos, que en este caso la mayoría son logogramas. Sin embargo, también tenemos la parte de los ideogramas japoneses, que en este caso
pues son parcialmente caracteres de imagen. Y también tenemos una combinación de 3 tipos de escritura dentro de, por ejemplo, de la escritura japonesa. Una de las cuales es la kanji, la otra es la que llevamos Hanzi, que también obviamente llegó de China y se adaptó en las islas japonesas para darle otro significado, pero también ahí se utilizan la simbología de los números occidentales, que también son figurativos, ¿no? Ahora, de todo esto nosotros lo que podemos denotar es que pues esto empezó primero, por ejemplo, con las pinturas, en el día en que los pueblos antiguos empezaron a transmitir sus mensajes a través de las imágenes pintadas en las paredes, pero pues fueron sus primeros intentos por usarse como herramienta de significación o generar un sistema como tal, ¿no? Ahora, al tener una ausencia de escritura, pues se empezaron a crear lo que nosotros llamamos pictogramas, que en este caso pues también se empezaron a utilizar en la parte de los egipcios cuando empezaron a surgir como civilización, que en este caso pues se encuentran directamente en todo lo que, no en las pirámides como tal, pero sí en elementos que por ejemplo son los palacios que se encuentran en el viejo Egipto, ¿no? Ahora, todos estos significados pues tienen diferentes conceptos y pensamientos abstractos que nacen de la idea o la ideografía de ciertos conceptos. Ahora, varios de ellos pues son imágenes muy clásicas que podemos ver hoy en día. Una de esas, por ejemplo, serían los símbolos griegos por los cuales nacemos debajo de una estrella, pues dependiendo del mes o el día en que hayamos nacido. Por ejemplo, pensemos en las casas que existen en el cielo. Estoy hablando por ejemplo, cuando nacemos en junio, cuando nacemos en enero, cuando nacemos en febrero, que dependiendo del signo en el que nacemos, tenemos ciertas características que nos definen como individuos, o que tenemos ciertas tendencias hacia ciertas influencias, por ejemplo, astrales, sobre nosotros mismos y nuestro comportamiento. Pensemos en aquellos signos, por ejemplo, Tauro, Géminis, o otros que tenemos aquí, sobre todo en la cultura occidental. Sin embargo, también en la cultura china, que pues tienen los símbolos del dragón, símbolos creo que también hay de la cabra o algo así, pues también, pero ahí se diferencian. La gran diferencia es que no son por meses, sino son lapsos de tiempo muy grandes, por años, dependiendo del año en que hayas nacido, más que por el mes, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros conocemos como un logograma, un ideograma y un pictograma, ¿no? Bien, chavos, estábamos viendo la parte de los sistemas de escritura y en el pasado pedacito corto, nos quedamos en la parte vimos los logoramas, y ahora vamos a partir a la parte de la escritura silábica y la alfabética, que básicamente, pues obviamente es una formación de escritura en la que vamos a encontrar culturas muy interesantes que empezaron a escribir con figuras cuneiformes. ¿Qué quiere decir? Son aquellas formas que utilizan a lo mejor como forma de cuña o de uña, le llamamos así, a lo mejor que nos empezaron a escribir en tablillas de barro y de otro tipo de materiales. Entre ellas, pues obviamente se encuentra la cultura persa, la cultura acadia y por supuesto la sumeria, que en este caso pues es mucho más antigua que las otras culturas. Ahora, obviamente hubo variantes en este caso, semíticas. ¿Qué quiere decir semíticas? Que obviamente fueron de la parte donde está Israel y todo eso, toda esa parte o esa región, donde empezaron a hacerse diferenciaciones y el nacimiento de nuevas formas de escritura. Ahora, todas ellas, pues básicamente dieron origen a lo que sería la cultura fenicia o la escritura fenicia también, que juega un papel importante en la humanidad, porque la cultura fenicia permitió que aquellos que utilizaban barcos para hacer comercio, pues circundaran toda la parte de lo que es el mar Mediterráneo, incluso llegando hasta Inglaterra, ¿no? Entonces, como tal, su escritura se fue difundiendo en todas las partes de Europa, sobre todo en la parte como ya les decía, del mar Mediterráneo, y fue la base de la cultura griega, ¿no? Y también, a base de la cultura griega, pues también nació el latín, que es el que utilizaron los romanos en su momento para poder desarrollarse como cultura. También está el cirílico, que en este caso, pues obviamente yo no conozco mucho sobre el arte cirílico. Sin embargo,
fue una de las culturas que permitió también el desarrollo de la escritura silábica, ¿no? También existen otras culturas que también desarrollaron este tipo de escrituras, sin embargo no están emparentadas entre sí. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, tal vez a la cultura egipcia, que utiliza también algunos de estos signos fonéticos que van a desarrollar su cultura en el viejo Egipto, pero también vamos a tener algunas culturas como la escritura maya que también utilizaban este tipo de escritura silábica, ¿no? Que fue importante para su desarrollo. Y recordemos que la cultura maya es la única cultura en América que tiene escritura también. Bueno, también tenemos la cultura alfabética, que en este caso pues dio su inicio con el principio de los griegos y que en este caso pues se convirtió más que nada en una habla fonética consonántica, que en este caso lo único que tenía en esencia era denotar los sonidos de las vocales. ¿Por qué? Porque antes de este tipo de cosas no existían las vocales como tal, se utilizaban solamente las consonantes. ¿Se imaginan tener que hablar con puras consonantes? Creo que sería completamente difícil, ¿no? Sin embargo, le debemos a los griegos el uso de las vocales, lo cual fue un gran avance, ¿no? También les voy a dejar por aquí un link de un video para que lo puedan ver. Básicamente viene desde la prehistoria hasta lo actual del origen de la tipografía, ¿no? Bueno, todos estos símbolos y criterios se fueron conjuntando para dar a lo que nosotros llamamos grafemas o escritos con letras mucho más complejos que permitieron en este caso que se pudieran desarrollar alfabetos más precisos que también pudieran entenderse mucho más fácilmente y la divulgación de los escritos llegara a mucho más lados y fueran mucho más entendibles, ¿no? Ahora vamos a darnos cuenta también que en este caso, pues las tablillas era un proceso difícil para que pudiera, por ejemplo, transmitir un mensaje. Las tablillas son muy difíciles de cargar, son pesadas, ¿no? Entonces se desarrollaron diferentes materiales basados en materiales textiles para poder escribir. Obviamente nosotros utilizamos el papel basado directamente desde el árbol, aunque ya muchos de nosotros pues no utilizamos papel, pues usamos la cultura digital de las computadoras para llevar a cabo nuestros mensajes o escribirlos, ¿no? Pero en esos tiempos, pues estaba buscando siempre muchos tipos de materiales para poder enviar los mensajes, ¿no? Obviamente lo que empezaron a utilizar pues fueron los egipcios, los papiros y todo este tipo de papel que pues obviamente vienen desarrollados de otras fuentes de trabajo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito aquí en la pantalla. Tenemos los diseños de carácter tipográfico. Tenemos aquí las negritas antiguas. Estas antiguas, si ustedes alcanzan a distinguir, van a poder ver diferentes letras que se parecen mucho a las actuales, que en este caso, pues obviamente son las antecesoras, ¿no? Tenemos la cursiva nueva también, que también tiene sus propias variantes. Y tenemos aquí la cursiva antigua y la cursiva nueva. Si notan cada una de ellas, pues se ha ido transformando con el tiempo hasta dar resultado a lo que nosotros conocemos hoy como las tipografías actuales, ¿no? O los diferentes alfabetos que se utilizan en todo esto que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, si vamos más adelante, vamos a ver esta parte que se llama la terminología básica. ¿Qué considera la terminología básica? Pues en este caso utiliza cosas muy específicas. Es el estudio de la escritura, que se desarrolló en varias direcciones parcialmente no relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que había diferentes culturas que estaban en diferentes partes del mundo, que no estaban en su conjunción o que muchas veces no se conocían y que después tuvieron generalidades que fueron repitiendo y que también ayudaron a entender a esas culturas con respecto al idioma que nosotros a lo mejor manejábamos o las que las personas manejaban en ese momento, ¿no? Ahora vamos a empezar a utilizar términos tal vez genéricos para los materiales escritos, ¿no? Ahora existían también diferentes metodologías y reglas que rigen la observancia de la determinada estructura y secuencia de los signos escritos y combinando todos ellos dan el nombre de lo que se llamaría ortografía, en el cual es el concepto de la ortografía también se distingue la relación con el sistema de la escritura alfabética, como nosotros conocemos el abecedario, ¿no? Estas unidades básicas, aquí las vamos a ver que son los grafemas, sería como el abecedario que nosotros tenemos, nada más que obviamente aquí, por ejemplo, no existía la ñ ni la z, ¿no? En ese momento, porque pues son y de hecho no existen en todos los alfabetos, ¿no? La X o la Z de todos modos fueron inventadas mucho después de que ya se conjuntaron otras civilizaciones en su encuentro. Pero todas estas unidades básicas de escritura
de los grafemas son significativas. ¿Por qué? Porque en la totalidad de su conjunto son estructuras por las cuales existen reglas de correlación y de su uso. No se pueden comprender estos textos escritos sin tener estas bases o sistemas de escritura. El concepto es similar a lo que nosotros llamamos un fonema, que existe en el campo del estudio del habla oral. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de cómo pronunciemos, vamos a darle esa significancia, ¿no? Ahora vamos a darnos cuenta que también existen diferentes formas de entradas específicas para diferir visualmente unas de otras. Sin embargo, algunas se interpretan de la misma forma. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que a lo mejor una palabra o un signo tenga un significado, también tiene otro significado, otra connotación, dependiendo de la cultura en la cual estemos platicando o el alfabeto que estemos desarrollando o utilizando, ¿no? Ahora, tenemos ejemplos que siempre hemos utilizado. Nosotros a lo mejor simplemente agarramos el Word o el PowerPoint y utilizamos la negrita, la subrayada, la cursiva, pero todos estos tienen una historia detrás de sí, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de esta parte de la direccionalidad. No la puse, aquí está. En este caso, si se dan cuenta, en la direccionalidad existen diferentes direcciones, como su palabra lo dice. Tenemos alfabetos primitivos que se pueden escribir en cualquier dirección. En este caso puede ser horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o vertical, de arriba hacia abajo, o como en otras culturas que escriben en diferentes direcciones, incluso cuando leemos también. En este caso también podremos ver que horizontalmente existe una dirección, se pueden voltear en línea invirtiendo la dirección. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del alfabeto griego y sus sucesores acordaron un patrón hacia la izquierda a la derecha, que en este caso es como nosotros hacemos la lectura de nuestros libros y como escribimos también, ¿no? Y por ejemplo, para los derechos, pues es mucho más fácil escribir de esa forma. Para los zurdos, pues sí es complicado llevar a cabo esto porque tienen que atravesar todo el brazo casi enfrente de ellos y nosotros lo vamos alejando, nos vamos hacia afuera y ellos van hacia adentro, ¿sí? Bueno, en otras culturas, por ejemplo, la cultura árabe podría escribir, por ejemplo, de derecha a izquierda, y por ejemplo, las escrituras orientales, como los chinos y los japoneses, escriben de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, que en este caso, pues son como los ejemplos que tenemos aquí de los caracteres que tenemos al alfabeto griego y el alfabeto chino, que son completamente distintos si se dan cuenta y tienen diferentes terminologías. Sin embargo, nosotros conocemos más el alfabeto griego porque nosotros pues, somos descendientes también en parte de los griegos a través de las culturas como la española que llegó a México, ¿no?